Estimados hermanos del barrio, un placer saludarlos nuevamente en esta clase. Antes de comenzar nuestra clase quisiera sumarme a un cariñoso saludo a todos los papás en su día. Que sea un buen día para todos. Muchas felicidades. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy estamos cerrando el periodo de estudio de Alma 13 al 16 y vamos a comenzar primero con una introducción de lo que abarcan estos capítulos. Y vamos a comenzar leyendo. Alma y Amulek predican en Amonía, que eso es lo que ocurre en estos capítulos. En Amonía está establecida la iglesia del orden de los neores, fuertemente establecida. Recuerden que los neores practicaban la superchería sacerdotal, no creían en el arrepentimiento ni tampoco en Jesucristo. Amulek confunde a Sarrom, el abogado que en un momento pretendió hacerlos caer en algún tipo de ardillo o trampa para que ellos se confundieran. Sin embargo, Amulek lo confunde. Desde ese periodo, desde ese momento, Sarrom comienza un lento pero continuo proceso de arrepentimiento, hasta que al final vamos a ver en los últimos capítulos que Sarrom termina totalmente arrepentido y predicando el Evangelio. Tiona, un gobernador principal, interroga a Alma. Entonces Alma aprovecha de enseñar sobre el plan de redención, sobre el sacerdocio y cómo entrar en el reposo del Señor, que es el título de la clase del día de hoy. Luego de este poderoso mensaje o sermón de Alma, el pueblo comienza a arrepentirse. Alma y Amulek son encerrados, muchas mujeres y niños son muertos, quemados. Fue horrendo eso. Alma y Amulek se liberan de la cárcel de forma milagrosa. Sarrom comienza a predicar el Evangelio. La ciudad de Amonía finalmente es destruida. Y al término de los capítulos vemos que Alma y Amulek y otros poseedores de sacerdocio logran establecer la iglesia en todo el país. Bueno, de eso vamos a estudiar hoy. Hay cosas muy interesantes en nuestro estudio de especialmente el capítulo 13 que tiene relación al sacerdocio, y con eso vamos a comenzar. Sin embargo, vamos a hacer una pequeña introducción a ese mensaje, porque ese sermón de Alma comienza realmente en el capítulo 12. Entonces vamos a tomar breves extractos del capítulo 12 para que podamos irnos introduciendo completamente al capítulo 13. Entonces mi esposa, como siempre, me va a ayudar en la lectura. Mira, dice, he aquí, si nuestros primeros padres hubieran podido participar del árbol de la vida, habrían sido miserables para siempre, no teniendo un estado preparatorio. Bien, eso tiene relación a la respuesta que le dio Alma de que qué pasaba si los primeros padres participaban del árbol de la vida. Y le dice algo muy importante: habrían sido miserables para siempre, no teniendo un estado preparatorio. Entonces podemos concluir de esto que este estado preparatorio realmente es una bendición para nosotros. Ceci, sigue por favor. Mas he aquí no fue así, antes bien se decretó que los hombres deben morir, y después de la muerte deben presentarse para ser juzgados. Por tanto, envió ángeles para conversar con ellos, y de allí en adelante empezaron los hombres a invocar su nombre. Por tanto, Dios conversó con ellos y les hizo saber el plan de redención que se había preparado desde la fundación del mundo, y esto Él les manifestó según su fe y arrepentimiento y sus obras santas. Bien, entonces después de que se le predicó el Evangelio a Adán y a Eva, de ahí en adelante, ¿no es cierto? Dice que les hizo saber el plan de redención y que se había preparado desde la fundación del mundo. La expresión la fundación del mundo en el libro de Mormón tiene relación con la vida premortal, ¿ya? Y esto se manifestó, dice, según su fe, arrepentimiento y sus obras santas. De esto vamos a ir analizando un poquito mientras avancemos la clase, especialmente lo que significan las obras santas.
Bien, entonces ahora vamos a leer Alma 12, versículos 33 y 34. Ceci. Pero Dios llamó a los hombres en el nombre de su Hijo, pues este era el plan de redención que se estableció, diciendo, si os arrepentís y no endurecéis vuestros corazones, entonces tendré misericordia de vosotros por medio de mi Hijo unigénito. Por tanto, el que se arrepienta y no endurezca su corazón tendrá derecho a reclamar la misericordia por medio de mi Hijo unigénito, para la remisión de sus pecados, y ellos entrarán en mi descanso. Bien, gracias Ceci. Bueno, estos versículos nos hablan acerca un poco más del plan de redención y está enfocado, por supuesto, en Jesucristo. Y dice, al que se arrepienta tendrá derecho a reclamar la misericordia. Entonces, este mensaje está, si bien 100% enfocado en Jesucristo y que Él es el medio de redención para todos nosotros, pero está basado en una condición, el que se arrepienta. Solamente los que se arrepientan tendrán derecho a reclamar la misericordia del Señor por medio de su Hijo unigénito. Y dice que ellos son finalmente los que entrarán en mi descanso. Sigamos entonces. Y ahora bien, hermanos míos, he aquí, os digo que si endurecéis vuestros corazones, no entraréis en el descanso del Señor. Así pues, hermanos míos, ya que sabemos estas cosas y son verdaderas, arrepintámonos y no endurezcamos nuestros corazones para no provocar al Señor nuestro Dios a que haga descender su ira sobre nosotros en estos, sus segundos mandamientos que nos ha dado. Mas entremos en el descanso de Dios, que está preparado según su palabra. Nuevamente, Alma enfatiza en el versículo 36, dice, si no endurecéis vuestros corazones, si lo hacéis, no entraréis en el descanso del Señor. Y el versículo 37 nuevamente le invita a arrepentirse. Arrepentámonos, dice, y no endurezcamos nuestros corazones, para no provocar al Señor, para que seamos fieles a guardar sus segundos mandamientos. Los primeros mandamientos son los que se le dieron a Adán y Eva. Al haber sido transgredidos esos mandamientos, el Señor nuevamente le entregó los segundos mandamientos. Los segundos mandamientos tienen que ver con nuestra obediencia para que podamos volver a la presencia del Señor. Dice, más entremos en el descanso de Dios, que está preparado según su palabra. Tal vez esto pasa un poco inadvertido, pero para mí es maravilloso, en el sentido que el Señor tiene preparado un lugar para nosotros. Es lo mismo que le dijo a sus discípulos, que Él tenía un lugar preparado para ellos. Para nosotros hay un lugar preparado. Y es un lugar maravilloso. Bien, sigamos entonces. Ahora estamos ya en condiciones de poder empezar a analizar Alma 13. Y comencemos con el versículo 12, Cecilia. Y esos sacerdotes fueron ordenados según el orden de su Hijo, de una manera que haría saber al pueblo, de modo de esperar anhelosamente su Hijo para recibir la redención. Ya, entonces es interesante porque ¿cuál es el orden de su Hijo? Bueno, el orden de su Hijo es el sacerdocio de Melquisedec. Pero aquí Alma no lo menciona como el sacerdocio de Melquisedec, sino que lo menciona como el orden de su Hijo. ¿Por qué hizo eso? Lo hizo para que hubiera una comparación entre el orden de Neor, ¿no es cierto?, y el orden del real y verdadero sacerdocio. ¿Por qué Alma le enseña a un pueblo duro de servicio con relación a esto tan maravilloso que es del sacerdocio? Alguien podría pensar, ellos no estaban preparados para recibir esto. Pero sin duda, yo por lo menos pienso que hay dos razones por las cuales Alma le enseña con relación al sacerdocio al pueblo. Una es porque hicieran las personas que escucharan su mensaje, que dice que había una gran cantidad de personas escuchando su mensaje, hicieran una comparación entre el orden de Neor y el orden real del sacerdocio. Eso en primer lugar. Segundo, para que ellos entendieran que había todo un plan de redención y todo eso estaba basado en alguien en el cual ellos no creían, que era Jesucristo. Y tercero, que es a través del real, el orden del Hijo de Dios o del sacerdocio, que es el único medio por el cual las personas pueden entrar en el reposo del Señor.
Entonces sigamos con el versículo número 3. Y esta es la manera conforme a la cual fueron ordenados, habiendo sido llamados y preparados desde la fundación del mundo de acuerdo con la presciencia de Dios, por causa de su fe excepcional y buenas obras, habiéndoseles concedido primeramente escoger el bien o el mal, por lo que habiendo escogido el bien y ejercido una fe sumamente grande, son llamados con un santo llamamiento. Bien, en el versículo 3 nuevamente se repite desde la fundación del mundo. Esto significa desde la vida premortal. Y es interesante y poderoso el mensaje porque dice que eh, fueron ordenados, habiendo sido llamados y preparados desde antes de venir a esta tierra. Eso de acuerdo con la presciencia, es decir, la capacidad que el Señor tiene de ver las cosas que van a pasar en el futuro, pero por algunas razones que estas personas tenían, o algunos atributos que ellos desarrollaron como una fe excepcional y buenas obras. Es interesante porque en la vida premortal, según este versículo, nosotros también tuvimos que desarrollar fe y tuvimos que desarrollar buenas obras. Alguien podría decir, pero ¿qué tipo de fe vamos a desarrollar si nosotros estábamos al lado del Padre Celestial y Jesucristo? ¿Qué fe íbamos a tener que desarrollar? La fe que teníamos que desarrollar era en Jesucristo, porque Jesucristo, Él dijo, voy a ir y voy a ser el Cordero inmolado, voy a ser el que va a hacer la expiación por todo el género humano. Y todas aquellas personas que tuvieron realmente fe en Jesucristo fueron los que le siguieron. Dice que un tercio se rebeló y fueron arrojados a la tierra. Lucifer y sus ángeles fueron arrojados a la tierra, primero porque no tuvieron fe. Y esta gran guerra en los cielos fue una guerra de testimonios de fe que algunos tenían en Jesucristo y otros no la tenían. Y por lo tanto dice el versículo, primeramente escogiendo el bien o el mal. Eso significa que en la vida premortal también teníamos libre albedrío, teníamos la oportunidad de escoger realmente una cosa o la otra. Y dice, habiendo ejercido una fe sumamente grande, son llamados con un santo llamamiento. La recompensa por haber seguido a Jesucristo, por haber desarrollado fe sumamente grande, es que fueron llamados con un santo llamamiento. Ese santo llamamiento es el sacerdocio de Dios. Aquí quiero hacer una aclaración. La palabra llamamiento no se usa en el sentido que normalmente se usa en la iglesia, que es con relación a llamamiento en diferentes cargos que ocupamos, sino que la palabra llamamiento tiene que ver con el sacerdocio, el llamamiento al sacerdocio. El versículo 4 es ese. Y así por motivo de su fe han sido llamados a este santo llamamiento, mientras que otros rechazaban el Espíritu de Dios a causa de la dureza de sus corazones y la ceguedad de su mente, cuando de no haber sido por esto hubieran podido tener tan grande privilegio como sus hermanos. Bueno, aquí hay algo muy importante. Aquí se establece que al principio todos éramos iguales, que todos tuvimos las mismas oportunidades de escoger. Sin embargo, desde ese momento algunos escogieron un tipo que fue tal vez no ser fiel o no desarrollar fe en Jesucristo, y otros que lo hicieron. Entonces, para todos fue justo, porque todos tuvimos la oportunidad, hombres y mujeres, de escoger a seguir a Jesucristo o no. Versículos 5 y 6. Dice, o en una palabra, al principio se hallaban en la misma posición que sus hermanos. Así se preparó este santo llamamiento desde la fundación del mundo para aquellos que no endurecieran sus corazones, haciéndose en la expiación y por medio de la expiación del Hijo unigénito que fue preparado. Bien, con relación a eso, ratifica lo que estábamos leyendo, explicando en el versículo anterior, que todos inicialmente nos hallábamos en la misma posición. Pero algo bien interesante que me gusta de este versículo, dice que aquellos que fueron llamados a un santo llamamiento,
desde la vía premortal para recibir el sacerdocio, es que no endurecieron sus corazones, haciéndose, tomándose, agarrándose, afirmándose la expiación, y por medio de la expiación de Jesucristo, que fue preparado. Entonces, lo maravilloso de esto es que la expiación de Jesucristo es algo que no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el hecho que nosotros, estando en la vía premortal, nosotros ya sabíamos de la expiación, ya sabíamos del beneficio de la expiación. Y eso tal vez es la parte medular del plan de redención, que la expiación de Jesucristo es algo que nos permite, si no endurecemos nuestros corazones, volver a la presencia del Señor. Versículo 6. Y así son llamados mediante este santo llamamiento y ordenados al sumo sacerdocio del santo orden de Dios, para enseñar sus mandamientos a los hijos de los hombres, para que también entren en su reposo. Bueno, el versículo 6 ya implícita la razón por la cual nosotros recibimos el sacerdocio. Dice que es para que enseñemos el Evangelio también a otras personas, para que también ellos entren en el reposo del Señor. Entonces el sacerdocio viene a ser una bendición en nuestra vida y viene a ser un santo llamamiento, una santa responsabilidad de poder invitar que otras personas también entren en el reposo del Señor. 7 y 8. Dice, y este sumo sacerdocio era según el orden de su Hijo, el cual orden existía desde la fundación del mundo, o en otras palabras, es sin principio de días ni fin de años, preparado de eternidad en eternidad, según su presencia de todas las cosas. ¿Y el 8? Ahora bien, de esta manera los ordenaban. Eran llamados con un santo llamamiento y ordenados con una santa ordenanza, y tomaban sobre sí el sumo sacerdocio del santo orden. Y este llamamiento, ordenanza y sumo sacerdocio no tienen principio ni fin. Bien. Entonces, lo que tiene que ver, aquí es interesante porque el versículo 8, entre otras cosas, nos dice un santo llamamiento, una santa ordenanza y un santo orden. Entonces, todo aquello que tiene que ver con el sacerdocio es santo. Todas aquellas cosas que se hacen a través del sacerdocio son santas. Son santos el llamamiento en sí, son santas las ordenanzas que se hacen, es santo el privilegio que tenemos de tener el sacerdocio. Nosotros, personas que con todas nuestras debilidades, tenemos este gran privilegio de tener este santo llamamiento para nosotros. Ahora, esto no tiene que ver solamente con los hombres, sino también con las mujeres, porque el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Dios, no tiene género, es tanto para hombres como para mujeres. Por ejemplo, ustedes ven las hermanas que ofician con el sacerdocio en el templo. Ellas con ese sacerdocio también bendicen a sus hermanas. Y la promesa es que dice que seremos reyes y sacerdotisas del más alto Dios. Entonces el sacerdocio es algo que no solamente es exclusivo de los hombres, sino que también de las mujeres en la iglesia. Con relación a lo que estábamos conversando, me gustaría que pudiéramos leer en Doctrina y Convenio la sección 107, versículos 2 al 4. ¿Es ese? La razón por la cual el primero se llama sacerdocio de Melquisedec es el que Melquisedec fue un gran sumo sacerdote. Antes de su época se llamaba el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Mas por respeto o reverencia al nombre del Ser Supremo, para evitar la demasiada frecuente repetición de su nombre, la Iglesia en los días antiguos dio a ese sacerdocio el nombre de Melquisedec, o sea, el sacerdocio de Melquisedec. Claro, entonces en estos versículos sabemos que el sacerdocio se llamaba antiguamente el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios, o como bien, ¿no es cierto?, Alma lo decía, con relación al orden de Dios, al orden del Hijo de Dios. Ahora, se le dio el nombre de Melquisedec.
¿Mm? ¿Y por qué se le dio el nombre de Melquisedec al sacerdocio de Dios? Algo tan santo, tan divino, que proviene de Dios. ¿Por qué se le dio el nombre de Melquisedec? Bueno, veamos un poquito. Leamos aquí en Hebreos 7, versículo 1 y 2. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Bueno, ¿qué aprendemos de Melquisedec? En primer lugar aprendemos que era rey de Salem, era un sacerdote, tenía el sacerdocio de Dios, vivió en los tiempos de Abraham, y Abraham, que fue el padre de las naciones, lo reconoció a él como el poseedor del sacerdocio representante de Dios en ese momento, porque inclusive vemos en otro versículo que Abraham le dio los diezmos de todo a Melquisedec. Entonces, en el versículo 2 dice Abraham, así mismo dio a Abraham los diezmos de todo. Y bueno, ¿qué significa Melquisedec? ¿Por qué Melquisedec lleva ese nombre? Porque Melquisedec fue un hombre poderoso en obras, que fue un gran hombre, llamó a todo un pueblo al arrepentimiento, logró establecer la paz, pero no lleva el nombre del sacerdocio de Melquisedec por Melquisedec en sí, sino por lo que representa Melquisedec. Melquisedec es un símbolo de Jesucristo. ¿Qué significa, por ejemplo, la palabra de Melquisedec? La palabra Melquisedec significa rey de justicia, que es otro nombre que tiene Jesucristo. Y también fue rey de Salem, de Shalom, que significa príncipe o rey de paz, que también es otro nombre de Jesucristo. Entonces, Melquisedec es un símbolo de Jesucristo. Y por lo tanto, él, ¿no es cierto?, cuando se llama el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio del Rey de Justicia, el sacerdocio del Señor. Vamos a leer un par de versículos en hebreo que considero que son bastante interesantes, que son los versículos del 4 al 6 de Hebreos 5. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo, perdón, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y en Hebreos 6:20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bien, gracias Ceci. ¿Qué aprendemos en estos versículos? Primero que el sacerdocio, las personas deben recibirlo como fue llamado Aarón. ¿Cómo fue llamado Aarón? Fue llamado por Moisés. Y Moisés, que tenía la autoridad del sacerdocio, de la cual recibió de manos de su suegro Jetro, él impuso las manos sobre Aarón. Entonces esa es la manera en cómo son llamados los poseedores del sacerdocio. Inclusive Cristo mismo recibió el sacerdocio Melquisedec como sumo sacerdote. Y dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es decir, Jesucristo mismo recibió la autoridad del sacerdocio. Y algo importante, dice el versículo 20, Jesús entró por nosotros como precursor, es decir, como el iniciador, hecho sumo sacerdote para siempre. Es decir, como vemos en la figura, en Mateo 10.1, Jesucristo le dio la autoridad a sus apóstoles, y sus apóstoles fueron llamando a otras personas para recibir la autoridad del sacerdocio. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos que nuestro gran sumo sacerdote es Jesucristo. Aprendemos que todo poseedor del sacerdocio tiene que llegar a ser un símbolo de ese sacerdocio, un símbolo o un representante de Jesucristo. Y por eso una de nuestras labores más sagradas es enseñar o compartir el Evangelio con otras personas para que también entren en el reposo del Señor. Esa es una de las razones por las cuales tenemos el sacerdocio.
volvamos a Alma 13. Leamos el versículo 9. Por tanto llegan a ser sumos sacerdotes para siempre, según el orden del Hijo, el unigénito del Padre, el cual no tiene principio de día ni fin de año, y es lleno de gracia, equidad y verdad. Y así es. Amén. ¿Y el 10? Pues como se decía respecto al santo orden, o sea, este sumo sacerdocio, hubo muchos que fueron ordenados y llegaron a ser sumos sacerdotes de Dios, y fue por motivo de su fe excepcional y arrepentimiento, y su rectitud ante Dios, porque prefirieron arrepentirse y obrar rectamente más bien que perecer. Queridos hermanos y hermanas, el sacerdocio es una gran responsabilidad y bendición en nuestras vidas. Dice que el sacerdocio al recibirlo en el versículo 9, llegan a ser sumos sacerdotes para siempre. Y también quisiera explicar que aunque el ser sumo sacerdote es un oficio, muchas veces también tiene que ver con el sacerdocio Melquisedec en general. Me conmueve mucho el saber que muchos de los poseedores del sacerdocio que tienen el sacerdocio en este tiempo fueron preordenados desde la fundación del mundo. Pero no solamente los hermanos, sino que también las hermanas. Elder Maxwell dijo que las hermanas también fueron asignadas para venir y para hacer ciertas cosas en la tierra. Entonces, hablamos de preordenación para los varones y de preasignación para las hermanas. Elder Maxwell le gustaba mucho hablar de esto, porque no solamente tiene que ver con los varones, sino con las obras rectas y la fe excepcional de las hermanas desde la fundación o como dice, desde los primeros tiempos, desde la vida premortal. Bien, entonces hermano, ahora vamos a leer en Alma 13, versículos 11 y 12. Por tanto fueron llamados según este santo orden y fueron santificados, y sus vestidos fueron blanqueados mediante la sangre del Cordero. Ahora bien, ellos, después de haber sido santificados por el Espíritu Santo, habiendo sido blanqueados sus vestidos, encontrándose puros y sin mancha ante Dios, no podían ver el pecado sino con repugnancia, y hubo muchísimos que fueron purificados y entraron en el reposo del Señor su Dios. Bien, entonces versículos 11 y 12 repite un mismo concepto, dice: sus vestidos fueron blanqueados mediante la sangre del Cordero. ¿Recuerdan ustedes un poco de las ordenanzas del templo, de la necesidad de los vestidos que deben ser blanqueados? Dice que esto era previo para entrar en el reposo del Señor su Dios. Entonces esto nos ayuda a entender un poco de que para entrar al reposo del Señor su Dios, las personas requieren tener el sacerdocio y también requieren tener santas obras, como decía la Escritura, y santas ordenanzas, ¿ya? Para que pudieran hacerlo. Esto es parte de lo que Alma enseñó al pueblo de Amonía. Ahora, Ceci, quiero que leas esto, por favor. Presidente Heber J. Grant dijo: deseo que se grabe esta idea en la mente de ustedes, porque quiero que entiendan que ese es el significado que quieren comunicar las palabras: entrar en el reposo de Dios. Les aseguro que el hombre que no esté totalmente establecido en la doctrina de Cristo, que no haya entregado toda su alma al Señor y al Evangelio que Él ha enseñado al mundo, no ha entrado todavía en ese reposo. Bien, entonces, presidente Grant nos enseña que entrar en el reposo del Señor no solamente tiene que ver con algo físico de entrar en la presencia del Señor o entrar a la vida eterna, recibir la vida eterna, llegar a la exaltación, sino que también tiene que ver con la condición espiritual. Entrar en el reposo del Señor, dice, el hombre que no esté totalmente establecido en la doctrina de Cristo, que para mí significa que alguien que no esté claramente alineado con la enseñanza del Evangelio, que no haya entregado toda su alma al Señor y que todavía no ha entrado en ese reposo. Entonces, entrar al reposo del Señor es
es un proceso espiritual que necesitamos en nuestra vida. Podemos aún, por eso dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Esa condición espiritual es la que el Señor desea en nosotros, entrar en su reposo, tener la compañía de su Espíritu y perseverar hasta el fin. Bien, entonces ahora vamos a cambiar un poco de concepto, y el otro concepto que vamos a analizar hoy es: en épocas de prueba y tragedia debemos confiar en el Señor. Y vamos a leer los versículos 1, 8 y 9 como una introducción. Cecilia, de Alma 14. Y sucedió que después que Alma concluyó de hablar a los del pueblo, muchos de ellos creyeron en sus palabras y empezaron a arrepentirse y a escudriñar las Escrituras. Bueno, después de este poderoso mensaje de Alma y de lo que previamente había enseñado Amulek, dice que muchos empezaron a arrepentirse y empezaron a escudriñar las Escrituras. Interesante eso de escudriñar las Escrituras, porque cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, no solamente entendemos la doctrina, sino que también recibimos la guía del Espíritu Santo y nos alimentamos, nos retroalimentamos espiritualmente. Bueno, ellos, un porcentaje importante empezó a creer en el Evangelio, ¿ya? Y obviamente toda esta gente de la orden de Neor, su gobernante, y muchos de ellos estaban muy molestos por esto, estaban molestos con Alma y Amulek, y decidieron apresar a Alma y Amulek e hicieron algo horrible, ¿no es cierto?, con los creyentes. Tomaron, apiedraron a los varones, y los que pudieron se escaparon y se fueron a la ciudad de Sidón. Pero ellos no sabían lo que iba a pasar con su esposa y sus hijas e hijos, porque no tenían idea, no tenían por qué saberlo. Y el versículo 8 vemos qué hicieron esta gente con ellos, con las esposas y los hijos. ¿Sí? Y juntaron a sus esposas e hijos y mandaron echar al fuego todo aquel que creía o al que se le había enseñado a creer en la palabra de Dios. Y también trajeron sus anales que contenían las santas escrituras y los arrojaron también al fuego para ser quemados y destruidos por el fuego. Bien, entonces ellos querían arrasar con todo lo que Alma y Amulek le habían enseñado al pueblo. Primero decidieron matar a la esposa y a los hijos, y dice que lo echaron al fuego. Ha sido algo terrible, el dolor, el sufrimiento, los gritos. No contesto con esto, ¿no es cierto? También trajeron los anales que contenían las santas escrituras para también destruirlo, es decir, querían borrar todo mensaje, toda cosa que tuviera que ver con el Evangelio de Jesucristo. Y no contento con esto, en el versículo 9, Ceci. Y ocurrió que tomaron a Alma y a Amulek y los llevaron al lugar del martirio para que presenciaran la destrucción de los que eran consumidos por el fuego. Claro, imagínense los sentimientos de Alma y Amulek. Podrían ellos haber pensado y dicho: bueno, tal vez esto se debió a nosotros, tal vez si no lo hubiéramos predicado, pero de haber sido muy difícil, muy duro para ellos, ¿ya?, el presenciar todo este sufrimiento. Sin embargo, su posición era firme con relación a que estaban haciendo lo correcto. Y veamos en los versículos 10, primero la reacción de Amulek, y en el versículo 11 la de Alma. Y cuando Amulek vio los dolores de las mujeres y los niños que se consumían en la hoguera, se condolió también y dijo a Alma: ¿cómo podemos presenciar esta horrible escena? Extendamos pues nuestras manos y ejerzamos el poder de Dios que está en nosotros y salvémoslo de las llamas. Por supuesto, o sea, la reacción de Amulek es una reacción normal. ¿Cómo podemos presenciar esto? Amulek sabía que tenía el sacerdocio, sabía que el sacerdocio tiene poder, sabía que podía ejercer ese poder en beneficio de las demás personas. Entonces, ¿por qué no levantar su mano, declarar su autoridad y detener toda esa matanza? Hagamos esto, salvémoslos de las llamas. ¿Y qué dice Alma? Mas le dijo Alma: el Espíritu me constriñe a no extender la mano, pues he aquí, el Señor los recibe para sí mismo en gloria, y Él permite que el pueblo les haga esto, según la dureza de sus corazones, para que los juicios que en su ira envíe sobre ellos sean justos,
y la sangre del inocente será un testimonio en su contra, sí, y clamará fuertemente contra ellos en el postrer día. Entonces, ¿cuál es lo que dice Alma? Dice, el Espíritu me dice que no lo haga. ¿Ya? Eh, y esto tal vez es algo, una enseñanza importante porque a veces el Espíritu nos va a inducir a que podamos salvar a alguien, que podamos dar una bendición, que podamos eh, llamar desde la enfermedad a que se sane una persona, o a veces el sufrimiento que alguien tiene, pero a veces el Espíritu nos va a decir otra cosa, o a veces el Espíritu nos va a decir que es necesario que esto sea así. Entonces, eso tal vez es una prueba de fe fuerte para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros va a tener, ha tenido o tendrá su Getsemaní particular. Cada uno de nosotros tendrá que enfrentarse al dolor, a la enfermedad o al sufrimiento de alguna manera. Y muchas veces es necesario que pasemos por eso. Muchas otras veces el Señor nos va a librar de eso, ejerciendo nuestra fe y el poder del sacerdocio. Pero lo importante de todo esto es que lo que hagamos esté en armonía con el Espíritu del Señor, porque al fin y al cabo el Espíritu del Señor nos indica cuál es la voluntad del Señor. Y eso es algo lo cual nosotros tenemos que aprender a aceptar o a veces también, ¿no es cierto?, a accionar. Entonces, queridos hermanos, qué gran lección nos enseñan estos versículos acerca de aceptar la voluntad del Señor en nuestros momentos de dificultad y sufrimiento, dependiendo de lo que el Espíritu nos indique qué es lo que debemos hacer. Bien, entonces el versículo 22, 25, 26. Y así se burlaron de ellos por muchos días y los privaron de alimento para que padecieran hambre y de agua para que tuvieran sed, y también les quitaron la ropa para que estuvieran desnudos, y así estaban atados con fuertes cuerdas y encerrados en la cárcel. El versículo 22 dice todo lo que tuvieron que padecer, dice que por muchos días, no sabemos cuántos días habrán sido, pero fueron varios días, ¿no es cierto? En mucho tiempo, dice, se burlaban de ellos, ¿ya? Hacían que tuvieran hambre, que tuvieran sed, le quitaban la ropa para que tuvieran frío. Su odio era mucho, ¿ya? Su deseo imagínense todo lo que hicieron con esas mujeres, con su hijo, lo que hacen con Alma y con Amulek. ¿De dónde procede este sentimiento tan fuerte si no es del adversario? Si no es permitir que el adversario tome cabida en nuestro corazón y anidemos esos malos sentimientos y se vayan desarrollando de tal manera que puedan ir, ¿no es cierto?, que haciendo sufrir a otras personas, o en este caso a Alma y a Amulek. Hubo un momento en que cambia esto. Versículo 25-26. El poder de Dios descendió sobre Alma y Amulek, y se levantaron y se pusieron de pie. Y Alma clamó diciendo: ¿Cuánto tiempo, oh Señor, sufriremos estas grandes aflicciones? Oh Señor, fortalécenos según nuestra fe, que está en Cristo, hasta tener el poder para librarnos. Y rompieron las cuerdas con las que estaban atados. Bien. Versículo 25 dice: el poder de Dios descendió sobre ellos, y se levantaron y se pusieron de pie. El Espíritu Santo, ¿no es cierto?, llegó y les dijo: es el momento de hacer un cambio. Y el versículo 26, ahí dice Alma: ¿cuánto tiempo, Señor, sufriremos estas grandes aflicciones? Estas palabras que parecieran ser como un reproche, no son un reproche, son inspiradas por el Espíritu Santo, porque después dice: fortalécenos según nuestra fe que está en Cristo, no según nuestra propia fortaleza, no según nuestra propia fuerza, sino aquella que radica en Cristo, para que podamos librarnos. Y este es un mensaje tanto temporal como espiritual. Fortalécenos según nuestra fe para librarnos de las cadenas que nos tienen oprimidos, las cadenas espirituales o las cadenas físicas. Y dice: y rompieron las cuerdas con las que estaban atados. 27, 28. Y la tierra se estremeció fuertemente, y los muros de la cárcel se partieron en dos y cayeron al suelo.
y al caer mataron al juez superior y a los abogados y sacerdotes y maestros que habían golpeado a Alma y a Amulek. 28. Y Alma y Amulek salieron de la prisión y no sufrieron daño, porque el Señor les había concedido poder según su fe que estaba en Cristo. Y salieron luego de la cárcel, y fueron soltados de sus ligaduras, y la prisión había caído a tierra, y todos los que estaban dentro de sus paredes murieron, menos Alma y Amulek, y estos se dirigieron luego a la ciudad. Bueno, versículo 27 dice, la tierra se estremeció fuertemente como cuando murió nuestro Señor en el monte Gólgota, dice que se estremeció con un fuerte temblor. La cárcel se partió en dos y cayeron al suelo. Alma y Amulek no sufrieron daño, todos los demás murieron. Y dice algo interesante, el Señor le había concedido poder según su fe que estaba en Cristo. Todo esto fue también de acuerdo con su fe. Porque no podemos esperar que Dios haga todas las cosas sin que nosotros no apliquemos nuestra fe que está depositada en Cristo. Salieron de la cárcel, soltaron las ligaduras. ¿Y creen ustedes que de alguna manera esto hizo que el pueblo en sí se arrepintiera? No fue así. La dureza de su corazón no permitió que ocurriera eso. Y ellos finalmente llegan a Sidón, y en Sidón se encuentran con todos estos hombres y le explican que su esposa y sus hijos habían muerto. Y esto, en vez de aminorar su ímpetu de seguir adelante, en vez de caer desfallecido porque tuvieron tantas dificultades, dice que salieron y predicaron el Evangelio y se estableció finalmente la iglesia en todo el país. Ceirón también se arrepintió y predicó con ellos. Quiero terminar con unos versículos que tienen que ver con el pueblo de Amonía. Se encuentran en el capítulo 16, versículos 9, 10 y 11. Dice, y así terminó el año 11, los jueces y los lamanitas habían sido echados del país y el pueblo de Amonía había sido destruido. Sí, toda alma viviente de los amoniaitas había sido destruida y también su gran ciudad, la cual decían que Dios no podía destruir a causa de su grandeza. Mas he aquí que en un solo día quedó desolada, y los perros y las bestias feroces del desierto destrozaron los cadáveres. Sin embargo, después de muchos días se amontonaron sus cadáveres sobre la faz de la tierra, y los cubrieron superficialmente. Y tan grande era la hediondez, que por muchos años la gente no fue a tomar posesión de la tierra de Amonía, y la llamaron la desolación de los Neores. Entonces, la desolación de los Neores, la desolación de aquellos que no aceptaron a Cristo en su vida, la desolación de aquellos que tanto una desolación física en este caso, pero también una desolación espiritual. Queridos hermanos, así termina la clase del día de hoy. Hoy hemos hablado mucho con relación al sacerdocio, de este poder maravilloso, este santo poder de Dios, y también acerca de lo que pasó con aquellos que aceptaron el Evangelio en su vida, aquellos que lo rechazaron, del plan de redención. Y finalmente quisiera decir que el Señor tiene preparado una morada para todos aquellos que esperan fielmente en Cristo, que podamos entrar en el reposo del Señor, que podamos mantener el Espíritu con nosotros, y que de esta manera podamos hacer aquellas cosas que Él espera de nosotros. Comparto mi testimonio y mi cariño y amor por cada uno de ustedes. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén.